Damos la bienvenida a nuestro director general, Washington Delgado, para el análisis, entrevistas y comentarios de su informativo FM. Con el sello de Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 33 minutos, iniciando hoy miércoles 22 de febrero del 2012, lo que será una semana corta, semana laboral corta, miércoles, jueves y viernes. Hoy los cristianos, los católicos, recordamos que debemos reconciliarnos con el Creador después de las fiestas de carnaval, también reconocidas como de Carnestolenda, cuando los primeros cristianos consumían las carnes, porque luego en Cuaresma era una época de penitencia, de ayuno, abstinencia de la carne. Miércoles de ceniza, que nos recuerda que nuestra vida en la tierra es solo pasajera y que la vida definitiva se encuentra en el cielo. El que crea, pues realmente debe de vivir acá de manera pasajera, respetando especialmente en el Evangelio. Las palabras que el sacerdote dice al momento de imponer la ceniza son: concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Pero debemos tomar siempre los temas que como humanos estamos pasando en estos tiempos, de vuelta a las actividades normales, responsabilidades laborales, profesionales. Las noticias, en el caso de nuestro informativo, luego del carnaval, lastimosamente, no solo fue diversión, descanso, sino también accidentes debido al exceso de velocidad, al irrespeto a las leyes. Nuevamente, saber que una cooperativa sale sin permiso según las autoridades máximas del tránsito, que sale sin permiso y aparentemente el chofer que no cumplía los requisitos de un chofer profesional para manejar una unidad de transporte intercantonal, y además, según algunas denuncias que deberán ser investigadas para comprobarlas, inclusive se habría irrespetado el número de pasajeros. La ciudadanía también es cierto que necesita transportarse, pero también es parte de la responsabilidad cuando no obligan a los choferes, a las cooperativas, a cumplir la ley. Y esto es lo que permanentemente estamos remarcando acá. El día que Ecuador, los ecuatorianos comencemos a respetar las leyes, comenzando con la Constitución y comenzando con el presidente de la República, los ministros, los funcionarios públicos, los alcaldes, los prefectos, los gobernadores. En el momento que tengamos la Constitución siempre como un espejo en el cual debemos vernos en la actividad diaria, en ese momento estaríamos marcando un antes y un después, cuando Ecuador realmente se enfoque hacia el desarrollo, a la eliminación de la pobreza, generación de empleo, etcétera, de tal manera que podamos allí sí decir: ahora nos hemos puesto de acuerdo en la Constitución, a respetar la Constitución, a pesar de que tenga ambigüedades, contradicciones, incoherencias. Es fundamental respetar la Constitución. ¿Por qué no hacerlo? Las noticias políticas, económicas, sociales, permanentemente deben ser reflejadas siempre en concordancia con la Constitución. Si no lo hacemos, estamos allí pagando lastimosamente las consecuencias. Y una de las noticias que estamos siempre siguiéndole la pista, contextualizando, confrontando, es la ley de comunicación que está pendiente, de manera especial, en la libertad de expresión. Es cierto que algunas personas dicen: los medios de comunicación tendrán que cuidarse, cuidado que los clausuran. Pero ¿por qué deberían clausurar a un medio de comunicación cuando se va a crear una ley que posiblemente penalice con esa cierre del medio de comunicación, clausura, multas, si la Constitución no lo permite? Por eso es la confrontación. Las leyes deben respetar a la Constitución. En el tema del Gran Hermano, en el tema del universo, también allí vemos cómo se respeta la Constitución. La Constitución es clarísima cuando nos dice que uno de las garantías es la libertad de expresión.
Es cierto que no habla de opinión, pero la opinión es parte de la expresión. Si alguien quiere buscar con lupa la palabra opinión, si se debe o no respetar la opinión, no lo dice así la Constitución, pero sí dice en el artículo 11, como garantía, la obligación constitucional del ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Y en el numeral 3 dice, los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora o público, administrativo, judicial, de oficio o a petición de parte. No se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Si crean la ley contradiciendo este artículo 11 de la Constitución, esa ley no es de aceptación general, no puede ser. Y esto es lo que estamos permanentemente demandando. Y en el tema de los instrumentos internacionales de derechos humanos, por eso ahora la noticia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dispuso ayer suspender el fallo contra el diario El Universo. Y aquí lo habíamos anticipado. Es que en el instante que se leen los acuerdos firmados por Ecuador para el derecho internacional, inmediatamente se sabe que aquel fallo del juez Juan Paredes no cumplía, no respetaba los acuerdos internacionales. Pero hubiéramos esperado que la Corte Nacional de Justicia, en su primer fallo, también hubiera revisado los acuerdos, los acuerdos internacionales, de tal manera que se hubiera podido respetar ese derecho internacional. Tengo en mis manos el fallo de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Apenas tiene 144 palabras. Y esto, inclusive con el título, fallo de la Sala Penal de la CNJ, que ayer publicó el diario Universo textualmente, y que, el día domingo, y que las personas pueden tranquilamente revisarla. Tiene 144 palabras, y aquí también lo habíamos anticipado. Muy escueta. Solo se limitó a leer lo que había resuelto el juez Juan Paredes. Y por eso en una de las partes dice allí que el recurso de casación debe acreditar con precisión el error judicial que la vicia y que se manifiesta al existir incoherencia entre lo resuelto y los hechos relatados. Nada más. Es decir que aquella intervención del doctor Nicolás Romero Parducci de 5 horas realmente debió haber sido oída, pero no necesariamente escuchada, ¿no?, de la argumentación. Y es Emilio Romero Parducci. Sí, gracias, Carlos Alberto, por la corrección. Y en este sentido, ahora es que la CIDH dispone de esa suspensión. Este es un organismo de la OEA que dictó la medida cautelar el día de ayer. ¿Y en qué se van a basar? Se van a basar, y yo quiero resumir nada más, antes de pasar a escuchar las opiniones de Carlos Pérez Barriga, de Galo Mora inclusive, secretario nacional de Alianza País, del abogado Mauricio Guim, defensor del Universo. Es decir, siempre seguiremos contextualizando y de alguna manera también confrontando opiniones a favor, en contra de lo que sucede día a día, para que usted, amigo y amiga oyente, tenga los elementos de juicio. Pero yo le voy a plantear, y cualquier persona que tenga la posibilidad, que tenga una biblioteca, o que se haya preocupado de ir recopilando con el tiempo sobre derechos humanos, estos documentos. A nivel internacional, ya hay abundante legislación sobre este tema. Primero, encontrar en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se firmó en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, para que el autoritarismo, el totalitarismo, nunca más en el mundo nos llevara inclusive a una guerra mundial, como sucedió especialmente en Europa, sucedió en Asia-Pacífico. Esto en el artículo 19 dice muy claro que todos tenemos el derecho a opinar sin que nadie nos moleste por esa opinión. El artículo es un poquito más extenso, pero quiero resumirlo. Luego, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la OEA, en 1969, en su artículo 11, dice lo mismo, la libertad de expresión. Nadie
debe molestar por lo que alguien opine. Esto lo dice el derecho internacional. Luego tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 13 sobre la libertad de pensamiento y de expresión, porque es algo hasta natural, humano. Allí está clarísimo el artículo 13, la prohibición o inclusive de juzgar a quienes opinen. Y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en diciembre 16 del año 1966. Y es algo realmente interesante conocer que existen estos documentos internacionales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, dice lo siguiente: nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. Y el número 2, o numeral 2 de este artículo 19 dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El numeral 3 dice: el ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a. asegurar el respeto a los derechos de la reputación a los demás, b. la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Nada más, aquí no hay autoría coadyuvante, algo que aquí en el Ecuador a alguien se le ocurrió crearlo y que sería realmente un precedente nefasto. Y esto debemos decirlo de manera muy clara: no puede haber autoría coadyuvante, peor aún de una empresa o de una persona jurídica, que la persona jurídica ni piensa, ni se expresa, ni habla. Las personas jurídicas, imposible, ¿verdad? Solo de pensarlo vemos que allí hay mucho de absurdo. Vamos al corte comercial y volvemos con más sobre este tema. Ahora escuchando, inclusive comenzaremos con Galo Mora, ¿por qué no darle prioridad al secretario de Alianza País?